Una mujer común descubre que es la inesperada heredera del imperio de un multimillonario, pero su nueva familia quiere deshacerse de ella. Sumergida en un mundo de riqueza, traición y secretos mortales, ¿podrá María descubrir la verdad y sobrevivir a sus intrigas antes de que sea demasiado tarde? La brisa con aroma a sal se colaba por la ventana entreabierta del modesto apartamento de María Fernández. Era el final de la tarde, y la luz del sol que se desvanecía pintaba las paredes encaladas con un cálido tono dorado. María estaba sentada en la pequeña mesa del comedor, sus dedos temblorosos mientras desplegaba la carta que había encontrado escondida en una caja de joyas entre las pertenencias de su difunta madre. La escritura en el papel envejecido era delicada, casi vacilante, como si las palabras mismas cargaran un peso demasiado grande para soportar. «Mi querida María», comenzaba. Su garganta se tensó. La caligrafía no era la de su madre. Sin embargo, las palabras iniciales la golpearon con la intimidad de una confesión susurrada. Continuó leyendo, conteniendo el aliento mientras la verdad se revelaba. «Naciste de un amor que nunca pude realmente reclamar como mío. Tu padre, don Carlos Villarreal, no pudo reconocerte, atado como estaba por sus obligaciones. Hizo lo que pensó que era mejor, aunque rompió mi corazón. Mereces saber esto ahora. Perdóname por habértelo ocultado». La habitación pareció girar a su alrededor. El nombre, don Carlos Villarreal, se sentía como un eco distante de algo que había escuchado en noticias o conversaciones. Un nombre sinónimo de riqueza e influencia en Madrid. Presionó la carta contra su pecho, su corazón latiendo fuerte e insistente. ¿Cómo podía ser verdad? Su madre, la callada costurera que la había criado sola, nunca había insinuado tal secreto. Los pensamientos de María se arremolinaron. ¿Era por eso que su madre siempre dudaba cuando le preguntaba sobre su padre? Ausencia de fotografías, las explicaciones cortantes. No es parte de nuestras vidas, cariño. Déjalo estar. Pero ¿cómo podía dejarlo estar ahora? Su teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era su amiga Rosa, probablemente llamando para ver cómo estaba después del funeral. María lo ignoró, su mirada fija en la carta. Las palabras se volvieron borrosas, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá?», susurró, su voz quebrándose. El silencio en el apartamento no ofreció respuestas. 3 semanas después, María se encontraba frente a una verja de hierro forjado, adornada con el escudo de la familia Villarreal. La extensa finca madrileña se alzaba ante ella, su grandeza contrastando marcadamente con el modesto pueblo costero que había dejado atrás. Ajustó la correa de su gastado bolso de cuero, sintiéndose increíblemente fuera de lugar en su sencillo vestido de lino. Su reflejo en la pulida placa de bronce junto a la entrada, Casa Villarreal, revelaba a una mujer nerviosa con cabello oscuro, alborotado por el viento, y ojos llenos de determinación. El intercomunicador crepitó. «¿Quién es?», exigió una voz cortante. «Soy María Fernández», respondió, su acento delatando sus raíces andaluzas. «Yo estoy aquí para hablar con Javier López. Él me está esperando». Después de una pausa, la puerta se abrió con un chirrido. María respiró hondo y entró en el sendero de adoquines, sus sandalias resonando suavemente contra las piedras.
La finca era como algo sacado de una pintura. Jardines exuberantes llenos de rosas, una fuente de mármol que fluía serenamente en el patio, y la casa principal, una imponente estructura de piedra clara y ventanas doradas. En la entrada, un hombre esperaba. Alto y bien afeitado, tenía un aire de tranquila autoridad suavizado por una cálida sonrisa. Javier López extendió su mano mientras ella se acercaba. «Señorita Fernández, bienvenida. Soy Javier. Por favor, pase adentro». María vaciló antes de tomar su mano. Su apretón era firme, pero no dominante. Sus ojos amables, pero observadores. «Gracias», dijo suavemente, su voz vacilante. El interior de la casa era aún más opulento, con techos abovedados, candelabros de cristal y tapices ornamentados adornando las paredes. Sin embargo, María no podía sacudirse la frialdad que parecía permear el espacio, como si la riqueza y la belleza ocultaran algo más oscuro. Entraron en un estudio forrado con estanterías y volúmenes encuadernados en cuero. Javier le indicó que se sentara mientras sacaba una carpeta del escritorio de caoba. «Sé que esto debe ser abrumador», comenzó, sentándose frente a ella. «Don Carlos me confió su testamento. Antes de su muerte, dejó claro que debías recibir una parte de su patrimonio». Los dedos de María se apretaron alrededor de la correa de su bolso. «¿Por qué ahora? ¿Por qué esperó hasta que se fue para reconocerme?» La expresión de Javier se suavizó, un destello de simpatía cruzando su rostro. «Culpa, supongo». Don Carlos cargaba con muchos pesos, y sus decisiones a menudo lastimaron a las personas más cercanas a él. No fuiste la única. Ella estudió su rostro, buscando respuestas que él parecía reacio a compartir. ¿Y el resto de su familia? ¿Saben sobre mí? La vacilación de Javier decía mucho. «Ahora sí», dijo con cuidado. «No ha sido fácil para ellos aceptarlo. Sofía, su hija, está luchando con la revelación». El estómago de María se anudó. Podía imaginar su reacción. Resentimiento, sospecha, tal vez incluso ira. Pensó en Sofía, a quien había visto en revistas y entrevistas de televisión. La heredera serena y elegante, sin duda vería a María como una intrusa, una amenaza a la vida perfecta que había conocido. Esa noche, María deambulaba por la habitación de invitados que Javier había preparado para ella. Las pesadas cortinas de terciopelo y los muebles antiguos se sentían sofocantes. Abrió la ventana, dejando entrar el fresco aire nocturno. El zumbido distante de la ciudad le recordaba su hogar, tiempos más simples cuando sus preocupaciones se limitaban a los turnos en el hospital y llegar a fin de mes. Sus pensamientos se dirigieron a Javier. Había algo estabilizador en su presencia, como si fuera un salvavidas en este mundo desconocido. Sin embargo, no podía permitirse confiar en él completamente. Después de todo, él era parte de la maquinaria Villarreal. Un suave toque en la puerta interrumpió su ensueño. La abrió para encontrar a Sofía allí, su expresión tan afilada como las líneas entalladas de su vestido negro. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante moño y su perfume, una embriagadora mezcla de jazmín y almizcle, llenaba el umbral. «Debe ser María», dijo Sofía, su voz cortante. «Necesitamos hablar». El pulso de María se aceleró. Se hizo a un lado para dejar entrar a Sofía, su mente a 1000 por hora.
La mirada de Sofía recorrió la habitación, tomando en cuenta cada detalle antes de posarse en María con una intensidad escrutadora. «No voy a fingir darte la bienvenida», comenzó Sofía cruzando los brazos. «Pero si estás aquí para reclamar lo que por derecho es mío, verás que no te lo pondré fácil». María sostuvo su mirada, levantando el mentón desafiante. «No pedí nada de esto, solo estoy tratando de entender la verdad». Los labios de Sofía se curvaron en una amarga sonrisa. «La verdad es que no perteneces aquí. Eres un recordatorio de las mentiras de mi padre, y no dejaré que arruines lo que queda de esta familia». María sintió el aguijón de las palabras de Sofía, pero se negó a retroceder. «Tu padre pudo haber mentido, pero yo no. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú». Los ojos de Sofía se entrecerraron, y por un momento María creyó ver algo parpadear allí. Dolor, tal vez, o duda, pero desapareció tan rápido como apareció. «Ya veremos», dijo Sofía fríamente antes de salir de la habitación, dejando a María de pie, sola, con el corazón latiendo con fuerza. María se quedó inmóvil en la habitación de invitados, su respiración temblorosa tras la confrontación. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, agudas y cortantes. «No perteneces aquí». El aguijón de esas palabras no era nuevo, pero escucharlas en la voz clara y punzante de Sofía se sentía como una bofetada. Se sentó en el borde de la cama, sus manos aferrando la gastada correa de cuero de su bolso como si fuera un ancla. Sus pensamientos se arremolinaban. «Tal vez no pertenezco aquí. Tal vez esto fue un error. Pero no». María sacudió la cabeza. Había llegado hasta aquí y no podía permitir que las palabras venenosas de Sofía la alejaran. La memoria de su madre exigía que siguiera adelante, cualquiera que fuera lo que le esperara en este mundo dorado y poco acogedor. María lo enfrentaría. A la mañana siguiente, María se encontró sentada en una larga mesa de comedor en el gran salón de la finca. Javier había arreglado que se uniera a la familia para el desayuno, una sugerencia que se sentía más como una prueba que como una cortesía. La habitación estaba impregnada de luz matutina que entraba por las imponentes ventanas, iluminando cada detalle de la opulenta decoración. La fina porcelana, las copas de cristal, los cubiertos de plata que brillaban contra el impoluto mantel blanco. Sentada en la cabecera de la mesa estaba Sofía, su postura imposible de recta, su expresión una máscara inescrutable. A su izquierda estaba su esposo, Alejandro, un hombre de encanto pulido, que saludó a María con un cortés asentimiento, pero no ofreció mucho más. A la derecha de Sofía estaba Isabel, su hija adolescente, cuyas miradas curiosas hacia María eran rápidamente silenciadas por las miradas severas de su madre. La mirada de María cayó a su plato, mientras el mayordomo colocaba un delicado pastel frente a ella. Se sentía como una intrusa en este banquete, su sencillo vestido y su discreta actitud desentonando notablemente. Javier llegó momentos después, su cálida sonrisa un contraste bienvenido a la gélida atmósfera. Se sentó al lado de María, su presencia estabilizando sus nervios. «Señorita Fernández», comenzó Sofía, su tono tan afilado que podía cortar vidrio. «Confío en que haya dormido bien en nuestra casa». María dejó su tenedor, encontrándose con la mirada de Sofía. «Así fue. Gracias por su hospitalidad». Las palabras eran neutrales, pero había acero debajo de ellas.
una tranquila rebeldía que Sofía no pasó por alto. Sus labios se curvaron en una leve mueca, como aceptando el desafío. Alejandro rompió la tensión con una sonrisa cuidadosamente ensayada. Entonces, María, Javier nos dice que es enfermera. Debe ser un trabajo gratificante. Lo es, respondió María, agradecida por el cambio de conversación. Difícil a veces, pero reconfortante. He trabajado en el mismo hospital durante años. Alejandro asintió. Una profesión noble, sin duda. Bastante diferente del mundo en el que ha entrado ahora. El tenedor de Sofía tintineó contra su plato, su expresión oscureciéndose. En efecto, la vida de María debe sentirse irreconocible comparada con todo esto. María respiró profundamente, sus dedos apretándose alrededor de su vaso. Es diferente, sí. Pero no estoy aquí por lujo o riqueza. Estoy aquí porque su padre tomó la decisión de incluirme en su legado. Eso es todo. La mandíbula de Sofía se tensó, pero antes de que pudiera responder, Isabel intervino. ¿Lo conociste alguna vez?, preguntó, su voz suave pero llena de genuina curiosidad. María se volvió hacia Isabel, suavizando su mirada. No, no lo hice. Solo supe de él recientemente. El ceño de Isabel se frunció, y por un momento, María pensó ver simpatía en la expresión de la joven. Pero la voz de Sofía cortó de nuevo, aguda y desdeñosa. No nos detengamos en el pasado, Isabel. No sirve de nada. Javier aclaró su garganta, dirigiendo la conversación lejos de un conflicto mayor. María, después del desayuno, me gustaría repasar algunos detalles sobre la finca. Si está libre, por supuesto. María asintió, agradecida por el respiro. Por supuesto. Gracias. Más tarde esa tarde, María se sentó frente a Javier en su oficina, la habitación forrada con archivos y libros cuidadosamente organizados. El aire entre ellos estaba cargado de tensión no expresada, no hostilidad, sino una conciencia compartida de lo que estaba en juego. Javier se inclinó hacia adelante, sus codos descansando sobre el escritorio. «Quería hablar contigo sobre la herencia», comenzó. «Específicamente, los desafíos legales que Sofía está planeando». El estómago de María se tensó. «Ella lo está impugnando, ¿no es así?» Javier asintió, su expresión seria. «Sí. Ella cree que la decisión de su padre se hizo bajo coacción o manipulación, aunque no hay evidencia que lo respalde. También afirma que la finca debe permanecer únicamente dentro de la línea familiar legítima». María se recostó en su silla, exhalando lentamente. «¿Y qué posibilidades tengo de conservar lo que se me dejó?» «Con el testamento de don Carlos siendo tan claro, tus posibilidades son fuertes», dijo Javier. «Pero la influencia y los recursos de Sofía podrían hacer de esto una batalla larga y difícil». La mirada de María cayó a sus manos, que estaban fuertemente entrelazadas en su regazo. «No pedí esto, Javier. No vine aquí a pelear». «Lo sé», dijo suavemente. «Pero estás aquí ahora, y tienes todo el derecho de reclamar lo que es tuyo. No dejes que te hagan sentir lo contrario». Ella lo miró, sorprendida por la tranquila convicción en su voz. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Los labios de Javier se curvaron en una pequeña sonrisa. «Porque creo en la justicia.
y porque creo que don Carlos realmente quería enmendar las cosas. Vio algo en ti que admiraba, María. Creo que te lo debes a ti misma y a él ver esto hasta el final. María lo estudió, la sinceridad en sus ojos agitándole algo en su interior. Asintió lentamente. Gracias, Javier, por todo. Él mantuvo su mirada un momento más. Luego alcanzó un archivo en su escritorio. Repasemos los detalles. A medida que pasaban los días, María comenzó a aclimatarse al ritmo de la vida en la finca Villarreal. Aunque el desdén de Sofía estaba siempre presente, María encontró pequeños momentos de respiro. Isabel, a pesar de las advertencias de su madre, comenzó a buscar la compañía de María, haciéndole preguntas sobre su vida y trabajo. Había un hambre de conexión en los ojos de la joven que María no podía ignorar. Una noche, mientras María estaba en el balcón contemplando los extensos jardines, Isabel se acercó a ella. La adolescente vaciló un momento antes de hablar. ¿Odias a mi madre?, preguntó, su voz vacilante. María se volvió hacia ella, sorprendida. No, Isabel, no la odio. Pero ella te odia, dijo Isabel sin rodeos, frunciendo el ceño. Dice que estás aquí para arruinar todo. María suspiró, apoyándose en la barandilla. No estoy aquí para arruinar nada. Solo quiero entender quién soy y tal vez ayudar a que esta familia sane, si eso es posible. Isabel la estudió, la honestidad en las palabras de María pareciendo desarmarla. Creo que eres valiente, dijo en voz baja antes de deslizarse entre las sombras. Pero no todos estaban dispuestos a cerrar la brecha. Una tarde, las pertenencias de María fueron misteriosamente alteradas. La preciada fotografía de su madre hecha añicos en el suelo. El mensaje era claro. Alguien la quería fuera. Mientras María recogía los pedazos de vidrio, su determinación se endureció. Pueden intentar echarme, pensó, pero no me iré. Sin que ella lo supiera, Sofía observaba desde el pasillo, su expresión conflictuada. Apretó los puños, desgarrada entre el deseo de proteger el legado de su padre y la creciente realización de que María quizás no era la enemiga que había imaginado. María no podía sacudirse la inquietud que se había asentado en su pecho desde el incidente con sus pertenencias. La fotografía, una imagen preciada de su madre sosteniéndola cuando era bebé, era una de las pocas conexiones tangibles que le quedaban con su pasado. El vidrio destrozado se sentía simbólico de su posición en esta casa, frágil, precaria y no deseada por la mayoría de sus habitantes. Tarde esa noche, se encontró sentada en la pequeña biblioteca adyacente a su habitación de invitados. Afuera se gestaba una tormenta, la lluvia azotando las ventanas en ráfagas rítmicas. Hojeó uno de los diarios de don Carlos, que Javier le había proporcionado discretamente, sus dedos recorriendo el papel envejecido. Cada entrada era una mirada a un hombre dividido entre el deber y el arrepentimiento. Un hombre que había amado a su madre, pero había elegido la jaula dorada de su vida existente. Si tan solo hubiera sido más valiente, leía un pasaje. Más valiente por ella, por María. Pero ¿qué legado dejaría si destruyera el que construí para Sofía?
Perdóname, Inés. Perdóname, María. Las palabras se grabaron en su mente. Apretó la mandíbula preguntándose cómo habría sido crecer conociéndolo. Habría sido amable, distante. Su amor por su madre superaba su lealtad a su familia. Cerró el diario con un suspiro, su corazón pesado. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se abrió para revelar a Javier, su expresión tan tormentosa como el clima exterior. «Pensé que aún podrías estar despierta», dijo entrando. «Hay algo que debes saber». Ella se enderezó, su pulso acelerándose. «¿Qué es?». Él vaciló, pasando una mano por su oscuro cabello. «El equipo legal de Sofía ha presentado los documentos para impugnar el testamento. Están argumentando que tu herencia fue resultado de influencia indebida». El estómago de María se retorció. ¿Influencia indebida? Ni siquiera sabía que él existía hasta después de su muerte. Javier asintió con gravedad. «Lo sé, pero están pintando un cuadro de manipulación, afirmando que tu madre presionó a don Carlos para incluirte. Es infundado, pero complica las cosas». Los dedos de María se clavaron en el reposabrazos de su silla. «Están tratando de borrarme, ¿no es así? Pretender que no existo». Javier se agachó frente a ella, su voz firme. «Escúchame. Tú existes, María, y tienes todo el derecho de luchar por lo que es tuyo. No dejes que te intimiden». Ella buscó en su rostro, encontrando consuelo en su convicción. «¿Pero qué pasa si ganan? Si...». «No lo harán», interrumpió, su tono firme. «Me aseguraré de ello». Su pecho se tensó, el peso de sus palabras asentándose sobre ella. Por un momento, se permitió apoyarse en su confianza, extrayendo fuerza de él. «Gracias», susurró. Él sonrió suavemente, poniéndose de pie. «Descansa. Mañana es otra batalla». Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. María notó que la sombra de Sofía la seguía más a menudo, sus ojos agudos observando cada movimiento que hacía. Alejandro, aunque cordial en apariencia, ofrecía poco apoyo. Isabel seguía siendo la única Villarreal que parecía ver a María como algo más que una intrusa. Una tarde, María encontró a Isabel sentada junto al gran piano de la finca, sus dedos vacilando sobre las teclas. La melodía que tocaba era conmovedora, llena de un anhelo no expresado. «Es hermoso», dijo María acercándose. Isabel levantó la vista, sorprendida, pero luego ofreció una tímida sonrisa. «Es algo en lo que he estado trabajando. A mi madre no le gusta que toque mucho. Dice que es una distracción». María se sentó a su lado, el lujoso banco del piano hundiéndose bajo su peso. A veces, las distracciones pueden ser buenas, nos ayudan a pensar. Isabel inclinó la cabeza, considerando. «¿Alguna vez quisiste hacer algo solo para ti?». María sonrió con nostalgia. «Quise ser pintora una vez, pero la vida tenía otros planes». «¿Te arrepientes?», preguntó Isabel, su voz apenas por encima de un susurro. María vaciló, pensando en las largas noches en el hospital, las vidas que había salvado, las que no pudo. «No, creo que encontramos nuestro propósito de maneras inesperadas». Isabel asintió, sus dedos reanudando su danza sobre las teclas. «Creo que algún día me gustaría encontrar el mío». Mientras tanto, Sofía estaba tramando. Siempre había sido la hija que cargaba con el peso del nombre Villarreal.
la que había luchado con uñas y dientes por la aprobación de su padre. Ver a María, una desconocida sin pulir de ningún lugar, entrar en su mundo y reclamar lo que Sofía había pasado años defendiendo, era una herida que no podía soportar. Confrontó a Javier en la biblioteca de la finca, su tono afilado mientras le hablaba. ¿Por qué la estás ayudando? Javier levantó la vista de los documentos que revisaba, su expresión calmada pero firme. Porque es lo correcto. Sofía bufó cruzando los brazos. ¿Lo correcto? Esta mujer es una extraña. No pertenece aquí. Es tu hermana, dijo Javier con tranquilidad. Lo quieras admitir o no. Los ojos de Sofía se estrecharon. No me des lecciones, Javier. Se supone que debes representar los intereses de la familia. Lo estoy, respondió, incluidos los de ella. Las palabras colgaron en el aire como un desafío, y los labios de Sofía se apretaron en una fina línea. Te arrepentirás de esto, dijo antes de salir furiosa. Javier exhaló, la tensión en sus hombros evidente. Miró la pila de papeles frente a él, una sensación de inquietud en su pecho. Esta lucha ya no se trataba solo de la herencia, se trataba de exponer verdades largamente enterradas, verdades que habían supurado durante demasiado tiempo. Esa noche, María caminaba por el jardín, la luz de la luna proyectando patrones plateados a lo largo de los senderos. Se encontró junto a la fuente de mármol, su suave murmullo calmando sus nervios desgastados. Javier se unió a ella momentos después, sus manos en los bolsillos. ¿Día largo?, preguntó. Ella asintió, ofreciendo una leve sonrisa. Últimamente todos se sienten largos. Él se sentó a su lado en el borde de la fuente, el aire nocturno fresco y fragante, con jazmín. Eres más fuerte de lo que crees, ¿sabes? Ella lo miró, su corazón dolorido con una mezcla de gratitud y cansancio. A veces no me siento fuerte, me siento perdida. La mirada de Javier se suavizó. Has sido arrojada a un mundo que no es el tuyo, rodeada de personas que no te quieren aquí, pero sigues en pie. Eso es fortaleza. Su respiración se entrecortó, la sinceridad en su voz deshaciendo algo profundo dentro de ella. Solo quiero hacer lo correcto, por mi madre, por mí misma. Lo harás, dijo, su voz firme. Y no estarás sola. La vulnerabilidad en sus palabras perduró, y por un momento María se permitió creerle. Encontró su mirada, la conexión entre ellos no expresada pero innegable. Gracias, Javier, dijo suavemente. Él sonrió, sus ojos posándose en ella un instante más antes de ponerse de pie. Buenas noches, María. Mientras se alejaba, María sintió una extraña calidez asentarse en su pecho. A pesar de la tormenta que enfrentaba, se dio cuenta de que no estaba completamente sola. Pero la tormenta estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, María descubrió una carta deslizada bajo su puerta, una advertencia escrita con letras afiladas y amenazantes. Vete, o te arrepentirás de quedarte. Sus manos temblaron al sostener el papel. Levantó la vista, su determinación endureciéndose. Si pensaban que el miedo la haría huir, estaban equivocados. María Fernández se quedaría. María caminaba de un lado a otro en su habitación, la carta amenazante aún apretada en su mano. Sus pensamientos se agitaban, divididos entre el miedo y la determinación.
Las palabras en el papel eran duras, pero solo solidificaban su resolución. Si la familia Villarreal, o quien fuera que estuviera detrás de esto, pensaba que la intimidación la alejaría, subestimaban su resistencia. Con una profunda respiración, dobló la carta y la guardó en su bolso. Necesitaba mostrársela a Javier. Él había demostrado ser alguien en quien podía confiar, y en este momento no podía permitirse navegar esta tormenta sola. María encontró a Javier en su oficina, absorto en documentos legales con una intensidad que se suavizó cuando ella entró. Él levantó la vista, sus rasgos afilados relajándose en preocupación al notar su expresión angustiada. «María, ¿qué ocurre?», preguntó, poniéndose de pie mientras ella se acercaba. Sin decir palabra, ella le entregó la carta. Sus ojos se oscurecieron al leerla, las líneas de su mandíbula tensándose con ira contenida. «¿Quién crees que envió esto?», preguntó, su voz baja. Ella se encogió de hombros, aunque sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a Sofía. «No lo sé, pero está claro que alguien no me quiere aquí». Javier dejó la carta sobre su escritorio, apoyándose en él mientras cruzaba los brazos. «Esto es inaceptable. Quien haya hecho esto ha cruzado una línea». María vaciló. «¿Qué podemos hacer al respecto? No quiero escalar las cosas y empeorar la situación». «No deberías tener que lidiar con esto sola», dijo Javier firmemente. «Lo investigaré discretamente. Mientras tanto, sugiero que tengas precaución. Mantente en las partes de la casa y los jardines donde haya gente alrededor». Ella asintió, aunque la idea de restringir su libertad en la finca se sentía como una pequeña rendición. «Gracias, Javier, por todo». Él encontró su mirada, un destello de algo no dicho pasando entre ellos. «Lo dije antes, no estás sola en esto». Más tarde ese día, María decidió confrontar a Sofía directamente. Si la carta había sido obra suya, María quería que lo admitiera. Y si no lo era, tal vez la reacción de Sofía proporcionaría una pista. La encontró en el solarium, una habitación luminosa llena de luz filtrada a través de vitrales. Sofía estaba sentada en un diván, hojeando una revista de moda, su actitud tan serena como siempre. «Sofía», comenzó María, su voz firme mientras entraba. Sofía levantó la vista, su expresión una mezcla de sorpresa e irritación. «María, ¿a qué debo esta visita?» María cruzó los brazos, manteniéndose erguida a pesar de los nervios que le retorcían el estómago. «Recibí una carta esta mañana, una amenaza. ¿Sabes algo al respecto?» Los ojos de Sofía se entrecerraron, sus labios curvándose en una fría sonrisa. «¿Me estás acusando de algo?» «Te lo estoy preguntando», dijo María con calma. «Si quieres que me vaya, preferiría que me lo dijeras en la cara en lugar de recurrir a tácticas cobardes». Sofía se puso de pie, sus movimientos deliberados mientras se acercaba. «No necesito rebajarme a amenazas, María. Si quisiera que te fueras, ya estarías empacando tus maletas». El veneno en su voz dolía, pero María no vaciló. Buscó en el rostro de Sofía algún indicio de culpabilidad, pero solo encontró una desafiante mirada de acero. «Entonces, ¿quién?», insistió María. «Porque alguien quiere que me vaya y está dispuesto a llegar a los extremos». La expresión de Sofía titubeó, solo por un momento, antes de volver a la indiferencia.
Quizás deberías preguntarte si estás preparada para las consecuencias de quedarte. Esta familia tiene secretos, María. Secretos que no serán amables contigo. María mantuvo su posición. No le tengo miedo a la verdad. ¿Puedes decir lo mismo? Por un momento, permanecieron en tenso silencio, sus miradas entrelazadas en una batalla no expresada. Luego, Sofía se dio la vuelta, su voz más fría que nunca. Ten cuidado, María. Estás jugando un juego peligroso. Esa noche, María buscó consuelo en el jardín, su refugio favorito en la extensa finca. El aire nocturno estaba fresco y las estrellas brillaban como diamantes contra el cielo de terciopelo. Deambuló por el sendero de piedra, sus pensamientos pesados con los eventos del día. Javier la encontró allí, sus pasos suaves contra la grava. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo, su voz una presencia bienvenida en la quietud. Ella ofreció una leve sonrisa. Es el único lugar que se siente normal. Él se paró a su lado, los dos contemplando la fuente iluminada por la luz de la luna. Hablé con Sofía antes, dijo María después de un momento. Niega cualquier implicación con la carta. Javier frunció el ceño. ¿Le crees? No lo sé, admitió María. Pero me advirtió sobre los secretos de la familia. Parecía casi asustada. El ceño de Javier se profundizó, claramente considerando las posibilidades. Hay más en esto que solo la herencia. El legado de don Carlos no es tan impoluto como parece. María lo miró, su curiosidad despertada. ¿Qué quieres decir? Él vaciló, su mirada distante. O rumores sobre sus negocios, inversiones que perjudicaron a personas, prácticas dudosas que se ocultaron. Creo que el miedo de Sofía podría estar relacionado con eso. La mente de María se aceleró. ¿Podría la fortuna de su padre haber venido a expensas de otros? Y si es así, ¿qué significaba eso para su herencia y su conciencia? Como si percibiera su agitación, Javier se volvió hacia ella, su voz suave. Sea lo que sea que descubramos, María, no cambia quién eres. No elegiste este legado, pero puedes elegir qué hacer con él. Sus palabras la envolvieron como un bálsamo y asintió lentamente. Tienes razón. Si hay errores que corregir, entonces eso es lo que haré. Javier sonrió, su admiración por ella evidente. Eres extraordinaria, ¿lo sabías? El calor subió a sus mejillas, pero apartó la mirada, sin estar segura de cómo responder. La conexión entre ellos era innegable, pero María no podía permitirse distracciones. No ahora. A la mañana siguiente, María y Javier comenzaron a profundizar en los asuntos de don Carlos. Revisaron documentos, hablaron con ex empleados y descubrieron un patrón de prácticas poco éticas que habían dejado innumerables vidas arruinadas. Fue una revelación que sacudió a María hasta lo más profundo. Entre los archivos había un libro de contabilidad que detallaba adquisiciones de tierras en un pequeño pueblo, un pueblo que María reconoció. Estaba cerca de su ciudad natal, un lugar que había visitado de niña. Las transacciones habían desplazado a familias, dejándolas sin nada. Esto es, dijo María, su voz temblando con una mezcla de ira y determinación. Esto es lo que Sofía temía. Javier asintió, su expresión sombría. Si esto sale a la luz, manchará el nombre Villarreal. Pero también podría traer justicia a las personas que fueron perjudicadas.
María encontró su mirada, su resolución inquebrantable. Entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que corregir esto. El aire en la finca Villarreal estaba cargado de tensión no expresada. El tipo que parecía asentarse en las mismas paredes. María estaba sentada frente a Javier en el estudio, los documentos esparcidos ante ellos como las piezas de un rompecabezas que comenzaba a entender lentamente. La fortuna de don Carlos estaba manchada, construida sobre explotación, secretismo y dolor. Y ahora María tenía la evidencia en sus manos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz firme pero sus ojos traicionando la tormenta que llevaba dentro. Javier se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados mientras la miraba pensativo. Confrontamos a la familia. Necesitan entender la gravedad de esto. Estos documentos lo cambian todo. María asintió, aunque su estómago se revolvía al pensarlo. La hostilidad de Sofía ya era palpable. Esta revelación solo profundizaría la brecha. Y sin embargo María sentía una extraña claridad, un sentido de propósito que superaba su miedo. No podía alejarse de esto, no cuando la verdad tenía el poder de traer justicia. Esa noche, María y Javier reunieron a la familia Villarreal en el gran comedor. La lámpara de araña de ellos proyectaba un cálido resplandor sobre la mesa de madera pulida, su elegancia en desacuerdo con la atmósfera cargada. Sofía estaba sentada en un extremo, su postura rígida, su mirada gélida. Alejandro estaba a su lado, su expresión cautelosa, mientras que Isabel se movía nerviosamente, sus ojos abiertos de par en par, alternando entre su madre y María. María estaba de pie en el extremo opuesto de la mesa, el peso de los documentos en sus manos. Javier estaba a su lado, una presencia que le daba estabilidad. He descubierto algo que todos ustedes necesitan saber, comenzó María, su voz clara a pesar del nudo en su garganta. Se trata de los negocios de don Carlos. Los ojos de Sofía se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? María colocó los documentos sobre la mesa, deslizándolos hacia Sofía. Estos libros detallan prácticas poco éticas, adquisiciones de tierras que desplazaron a familias, inversiones que explotaron a comunidades vulnerables. Sofía vaciló, su mano suspendida sobre los papeles antes de recogerlos. Sus ojos recorrieron las páginas, su ceño fruncido profundizándose con cada línea que leía. ¿De dónde sacaste esto?, exigió, su voz tensa. No importa de dónde, respondió María. Lo que importa es que esto es parte del legado de tu padre, y ahora es parte del nuestro. Sofía golpeó los papeles sobre la mesa, su compostura fracturándose. No tienes derecho a hablar de legado. No sabes lo que significa llevar este nombre. María se acercó, su voz firme. Tienes razón. No lo sé. Pero sé lo que significa hacer lo correcto. Y tenemos la responsabilidad de enmendar esto. Alejandro intervino, su tono medido pero cauteloso. Si esta información sale a la luz, destruirá la reputación de los Villarreal. La prensa nos destrozará. Javier interrumpió, su voz calma pero resuelta. El daño ya está hecho. La pregunta es si elegirán ignorarlo o hacer algo significativo con la verdad. La mirada de Sofía alternaba entre Javier y María, su expresión una mezcla de furia y agitación. «Creen que son tan nobles», escupió. «Pero no entienden lo que esto nos costará. El nombre, la finca,
todo lo que mi padre construyó. La voz de María se suavizó, aunque su determinación no vaciló. Tu padre lo construyó a expensas de otros. Familias perdieron sus hogares. La gente sufrió. ¿Puedes vivir con eso? Por un momento, el silencio cayó sobre la habitación. Isabel, quien había permanecido callada hasta ahora, finalmente habló, su voz temblorosa. Quizás es hora de dejar de pretender que todo es perfecto. No lo es. Y si no hacemos algo, somos tan malos como él. Sofía se volvió hacia su hija, sus ojos ensanchados por la sorpresa. Isabel. No, mamá, dijo Isabel, su voz ganando fuerza. Ella tiene razón. No podemos seguir ocultándolo. Sofía parecía como si hubiera sido golpeada. Durante un largo momento, nadie habló. Luego, con un suspiro que pareció drenarle los últimos vestigios de resistencia, Sofía se hundió en su silla. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó, su voz baja pero cargada de resignación. María intercambió una mirada con Javier antes de hablar. Usamos la herencia para crear una fundación, una que ayude a las personas que fueron perjudicadas por estas prácticas. Podemos convertir este legado en algo bueno. Sofía la miró fijamente, su expresión inescrutable. Luego asintió lentamente, como si el peso de la decisión finalmente se hubiera asentado sobre sus hombros. Está bien, pero esto no significa que lo perdone a él, ni a ti. María sostuvo su mirada, entendiendo las capas de dolor detrás de sus palabras. No estoy pidiendo perdón, Sofía, solo una oportunidad para hacer las cosas bien. En los días que siguieron, la familia Villarreal comenzó el arduo proceso de transformar su riqueza en una fuerza para el bien. Se estableció la fundación, cuya misión era reconstruir las comunidades que don Carlos había dañado. María y Sofía, aunque lejos de ser aliadas, se encontraron trabajando codo a codo, su determinación compartida creando una tregua no expresada. Isabel, inspirada por los cambios, comenzó a ofrecerse como voluntaria en la sede de la fundación, su pasión por ayudar a otros encendiendo un nuevo sentido de propósito. Alejandro también brindó su apoyo, aunque su participación permanecía pragmática más que personal. Para María la experiencia fue transformadora. Había llegado a Madrid buscando la verdad sobre su identidad, pero había encontrado algo mucho más profundo, una oportunidad para redefinir lo que significaba la familia, para forjar conexiones basadas en la honestidad y la compasión, en lugar de solo la sangre. Una noche, mientras María estaba en el balcón contemplando la ciudad, Javier se unió a ella. La brisa traía el aroma de jazmín en flor, y las luces de Madrid centelleaban como estrellas. «Lo lograste», dijo Javier, su voz cálida con admiración. «Convertiste el caos en algo hermoso». María sonrió, su corazón hinchado de gratitud. «Lo logramos», corrigió. «No podría haber hecho esto sin ti». Él se acercó más, su presencia dándole estabilidad. «María, te he visto luchar por esta familia, por personas que apenas conocías, y nunca he estado más impresionado por alguien». Ella lo miró, su respiración entrecortada por la sinceridad en su mirada. «Javier...» Antes de que pudiera terminar, él se inclinó, sus labios rozando los de ella en un beso que se sintió como la culminación de cada momento no expresado entre ellos. Fue suave, pero lleno de la promesa de algo más profundo,
algo duradero. Cuando se separaron, las mejillas de María estaban sonrojadas, pero su sonrisa era radiante. Por primera vez en semanas, sintió una sensación de paz. «Gracias», susurró. «¿Por qué?», preguntó él, su tono juguetón. «Por creer en mí», dijo simplemente. Javier sonrió ampliamente. «Siempre». A medida que la familia Villarreal comenzaba a sanar, también lo hacía María. La mujer que había llegado a Madrid como una extraña, ahora se le erigía como un faro de esperanza, su tranquila fortaleza iluminando el camino hacia la reconciliación y el propósito. Cada paso que había dado, cada dolorosa confrontación, cada momento vulnerable, había tallado un lugar para ella en el intrincado entramado del legado Villarreal. Pero no era solo su transformación lo que le traía paz. Era presenciar la sanación de quienes la rodeaban. Sofía, antes reservada y hostil, ahora caminaba junto a María como una igual, sus aristas suavizadas por el peso que finalmente había liberado. En las reuniones de la Junta de la Fundación, debatían ferozmente, sus diferencias a menudo chocando. Pero María veía en Sofía a una mujer que finalmente se había permitido sentir, esperar y confiar. El cambio no sucedió de la noche a la mañana, ni fue completo, pero era real. Y María había estado allí para verlo. Isabel floreció en una joven llena de propósito. En la inauguración de la iniciativa educativa de la Fundación, se paró ante una multitud de niños entusiastas y dio un discurso sobre los sueños, su voz temblando de emoción. Al verla, el orgullo de Sofía era inconfundible, y María sintió una punzada de gratitud al poder presenciar este cambio generacional. Una familia que una vez estuvo fracturada, ahora aprendiendo a reconstruirse. Un año después, la finca Villarreal estaba llena de celebración. La fundación había alcanzado un hito: reconstruir cada hogar en el pueblo que más había sufrido por las adquisiciones de tierras de don Carlos. Las personas que una vez fueron desplazadas, ahora se encontraban en los terrenos de la finca, compartiendo historias y risas sobre largas mesas adornadas con comida y vino. El aire estaba lleno de música, de ese tipo que hace que la gente se balancee instintivamente, sus movimientos naturales y sin reservas. María deambulaba entre los invitados, saludando a familias que había llegado a conocer a través de su trabajo. Se detuvo para hablar con un niño pequeño que le mostró un dibujo que había hecho de su nuevo hogar, sus ojos brillando de orgullo. Al agacharse junto a él, su corazón se hinchó. Esto era por lo que había luchado tan duro. No por el dinero, el nombre o el legado, sino por el cambio tangible e indiscutible que podía verse en la alegría de los demás. Javier se acercó, su sonrisa amplia y sus ojos llenos de afecto. Le entregó una copa de vino, su toque demorándose en sus dedos. «Has hecho algo increíble, María», dijo suavemente. «Nosotros», corrigió ella sonriéndole. «No podría haberlo hecho sin ti». Él negó con la cabeza, su voz rebosante de admiración. «Tú eres el corazón de todo esto. Don Carlos pudo haber iniciado el legado, pero tú eres quien le dio significado». María sintió un nudo en la garganta. Antes de que pudiera responder, la voz de Sofía resonó detrás de ellos. «Vamos, ustedes dos», llamó, señalando hacia la mesa principal donde Isabel y Alejandro estaban sentados. «Se están perdiendo el brindis». En la mesa, Sofía se puso de pie,
levantando su copa mientras la multitud guardaba silencio. El cálido resplandor de las luces centelleantes de la finca los envolvía, el aire cargado de emoción. «Esta familia», comenzó Sofía, su voz firme pero llena de profundidad, «no siempre ha sido perfecta. Los errores de mi padre han proyectado largas sombras, sombras que durante demasiado tiempo fui demasiado orgullosa para confrontar. Pero hoy estamos aquí porque alguien nos mostró un mejor camino». Su mirada se posó en María y por primera vez no había rastro de resentimiento, solo respeto. «María, nos has mostrado lo que significa liderar con integridad, luchar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Me has hecho ver que el nombre Villarreal puede ser más de lo que fue. Puede ser una fuerza para el bien. Por eso, te doy las gracias». María sintió que una oleada de emoción la invadía mientras los invitados alzaban sus copas en su honor. Javier buscó su mano debajo de la mesa. Su toque la anclaba en el momento. Más tarde esa noche, cuando la celebración llegaba a su fin, María se encontró en el balcón de la finca, contemplando los jardines. La noche estaba tranquila, salvo por el murmullo distante de risas y música. Javier se unió a ella, su presencia tan familiar y reconfortante como el ritmo de su propio corazón. «¿En qué piensas?», preguntó, deslizando un brazo alrededor de su cintura. Ella se inclinó hacia él, su mirada fija en el horizonte. «Estaba pensando en mi madre», dijo suavemente, «en cuánto sacrificó por mí. Siempre decía que estaba destinada a algo más grande, pero no creo que ella jamás imaginara esto». Javier presionó un beso en su sien, su voz baja. «Estaría orgullosa de ti. Te has convertido en todo lo que ella esperaba, y más». María sonrió, sus ojos humedeciéndose. «Y he encontrado más de lo que jamás pensé posible. Una familia, un propósito, y a ti». Él la giró hacia él, sus ojos buscando los de ella. «Tú también has cambiado mi vida, María, más de lo que jamás sabrás». Mientras él la besaba, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejando solo la certeza de su amor y la promesa de un futuro que construirían juntos. El legado de la familia Villarreal, que alguna vez fue una fuente de dolor y división, se había convertido en algo más grande, un faro de esperanza y justicia. A través del coraje de María, el crecimiento de Sofía y los esfuerzos colectivos de su familia habían transformado no solo su nombre, sino sus corazones. Para María el viaje había sido uno de descubrimiento, no solo de su herencia, sino de su propia fortaleza. Y mientras estaba rodeada de amor, risas y la promesa del mañana, supo que finalmente había encontrado su lugar. Estaba en casa. Si te gustó este video, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y que tengan un buen día.